También para dar realce a este evento de inauguración del Congreso, del primer Congreso Nacional de Acuicultura, tenemos la participación de personas que también, o instituciones que yo he llamado aliados estratégicos. Para eso tenemos las palabras del gerente de la Granja Camaronera Las Ánimas, a cargo del ingeniero Miguel Antonio Delgado Gálvez. Un fuerte aplauso, por favor. Todos estamos durmiendo, quizás, ¿verdad? Gracias por la invitación a la universidad. La Camaronera Las Ánimas está abierta para recibirlos cuando quieran y los alumnos que quieran. Voy a hablar un poco sobre nuestra trayectoria. Voy a hablar un poco sobre esta trayectoria, de la trayectoria de nosotros. Lo que decía la señora acá hace un momento, que muchas veces uno tiende a tirar la toalla y no encuentra salida. En el caso de nosotros, eso pasó. Soy agrónomo, trabajé como 8 años como empleado del Banco Fomento y de la empresa privada, y luego me retiré como apicultor. En el camino de la apicultura, los países que manejan los volúmenes son los que ponen los precios. Las adulteraciones y las triangulaciones de productos vienen a dañar. Y es así que me quedé en la calle, digamos, con deuda por ser un apicultor. En ese tiempo, hace unos 40 años, El Salvador era uno de los mayores productores de miel de Centroamérica, y ahí estábamos nosotros produciendo. Pero tuvieron problemas y una botella de miel lo costaba $1. La vendíamos en $1 y nos costaba $1.50 producirla, y eso nos dejó una deuda grande. Lo que nos obligó a llegar nuevamente a Las Ánimas, porque nosotros somos de Las Ánimas, un cantón muy bonito de Zacatecoluca, y comenzamos nuestra ruta donde nos encontramos ahorita. Comenzamos a construir un estanque de 1.5 hectáreas sin conocer. Como les digo, ya era agrónomo, ya estaba estudiando ingeniería agronómica, pero sin una base sólida de conocimientos acuícolas. Y eso es lo que la universidad tiene que poner en mente ahora, de mejorar las condiciones académicas y los conocimientos para que todos los estudiantes estén bien preparados. No como cuando yo llegué a ser camaronero sin saber. Entonces, en aquellos tiempos, hace como unos 25 años, comenzamos a hacer un estanque de 1.5 hectáreas, y comenzamos a sembrar el camarón blanco, camarón del mar, Litopeneo panamey, y sembramos a 8 por metro, 8 o 10 por metro. Eso, les digo, todavía muchas cooperativas trabajan de esa forma. Siendo un país pequeño como el nuestro, no deberíamos de trabajar a esas densidades. Ahí es donde tenemos que meter la tecnología, tenemos que meter conocimiento y mucha entrega para salir adelante. De lo contrario, les aseguro que no vamos a avanzar. Cuando uno comienza a conocer una nueva especie, muchas veces no tiene los conocimientos de la biología o la fisiología del animal, y de ahí comenzamos a tener problemas. Por lo tanto, para cultivar algo, tenemos que conocer la biología, tenemos que tener conocimientos, tenemos que... Me estaban hablando de un pénsul de la universidad
donde las materias principales son la química, la biología, la microbiología. En una granja se dan tantos cambios que es necesario que ustedes vayan bien preparados, si no, no van a saber qué hacer. Así que hace como 25 años comenzamos con un estanque de 1.5 y veíamos de referencia a Honduras y a Nicaragua en su forma de construir estanques, en sus formas rectangulares, en sus densidades. Por ejemplo, Nicaragua tienen estanques de 50 hectáreas, grandísimos, que no se pueden manejar. Y comenzamos a trabajar con pocos recursos. No teníamos, me están durmiendo, pienso que voy a hacer más. Entonces nosotros comenzamos a trabajar los estanques, ya hicimos 3 más sin tener un crédito a la mano, pero con las ganas seguimos trabajando y logramos en el término de 1, 2, 3 años ya tener unos 5 estanques. A unos otros 5 años más ya teníamos 13 estanques con 42.5 hectáreas. Ahí conocimos a una persona bien clave para nosotros que nos enseñó a trabajar con densidades mayores. Ahí comenzamos nosotros a ver a otros países para ver su forma de cultivo. Guatemala, por ejemplo, es un país que siembra densidades súper altas con sistemas intensivos emplasticados y vimos que les daba resultados, llegando ellos a sembrar hasta 600 animales por metro, que es como que estuvieran prensados. Pero el Banamey es bien sociable y podemos lograr eso. Cuando nosotros sembrábamos a densidades bajas, lográbamos cosechar 2.000 o 3.000 libras por hectárea. No así ahorita donde estamos, que ya podemos cosechar 40.000 libras por hectárea. Entonces, las diferencias son abismales, pero los conocimientos tienen que ser amplios. Cuando oímos hablar nosotros del cambio climático, creemos que eso es de otra gente, pero no, está bien incorporado a nuestras técnicas. Ahorita, si salimos un ratito ahí al sol, nos chamuscamos casi. Lo mismo pasa con los camarones o con cualquier otra especie. Si tenemos una columna de agua muy baja, necesitamos nosotros tener una columna de 2 metros. Necesitamos aireación, necesitamos control de calidad de agua, una buena nutrición. Así que en la actualidad nosotros, no siendo muy groseros, somos la camaronera más tecnológica del país. Y a nivel de Centroamérica, en tierra, producimos más que cualquier otro. En tierra, no me estoy refiriendo en emplasticado. Hoy en día, la tecnología que tenemos es bastante amplia. Nuestro sistema de alimentación todo es automático, con timer o con sónico. Nuestras transferencias ya las hacemos con bombas especializadas. Tenemos áreas de precría o maternidad, como le podrían llamar, donde la larva que sale del laboratorio la aclimatamos unos 20 o 60 días en la área de precría. Ya 60 días es bastante largo, pero las razones del mercado son las que los obligan a hacer esas cosas. Y de ahí nosotros ya pasamos nuestro camarón, ya un camaroncito, a la zona de engorde. Ya es
quizás le podríamos llamar un trifásico porque tenemos un laboratorio de producción de larvas donde nosotros le pedimos a la larva un PL 200, L gramos 200 al laboratorio, y eso nos da un margen de tiempo y lo vamos ya a las precrías con un camaroncito bastante bonito. A la medida que nosotros comenzamos a intensificar, a meter tecnología, necesitamos bacterias. La granja de nosotros lleva más de 3 años de no poner un antibiótico, porque el antibiótico cuando llega a los animales lo consumimos nosotros y eso puede ser muy grave para el ser humano que coma productos con residuos de antibióticos. Entonces, no les puedo decir que nuestro camarón es orgánico porque la mayoría de las materias primas son transgénicas y ahí es donde nosotros no podemos hacer mucho. La experiencia que nosotros les podemos transmitir a ustedes es que estudien, es que se preparen, es que se ensucien, que se depelen y van a lograr lo que nosotros hemos logrado hacer en 25 años. Cuando les hablaba de las bacterias, mañana viene un hijo a darle una introducción sobre bioremediación y probióticos, donde hemos, no les digo descubierto, pero nos hemos enterado que en verdad son esenciales para un buen desarrollo de la microflora, ya sean los probióticos del animal, así como nosotros, si ya vamos al médico nos dan un probiótico ahora. O sea, eso es vital para todo ser vivo que le den algún probiótico. Cuando nosotros les hablamos sobre producción, tenemos que tomar en cuenta, siempre decía Beatriz, que para poder tener una granja en marcha tenemos que tener conocimientos y capacidad económica. De lo contrario, no se van a meter ustedes a trabajar con densidades altas porque los requerimientos de ellos son bastante grandes. Hoy en día nosotros tenemos 150 trabajadores repartidos en la granja y en el laboratorio de larvas. Tenemos capacidad para abastecer todo El Salvador de larvas de camarón. Tenemos una capacidad instalada de producir 45 millones de poslarvas cada mes. Solo que El Salvador no tiene la capacidad de recibirla. Entonces, muchas veces construimos bastante pensando que vamos a ir para adelante, pero hay veces que hay retroceso en los cultivos y esto se debe porque hay países que producen demasiado y lo inundan el mercado de una forma desleal. Porque tenemos un camarón de Ecuador que lo venden a $1.20 un camaroncito de 20 gramos, y a nosotros un camaroncito de 20 gramos nos cuesta el costo para producirlo $2. Entonces trabajamos sin una competencia real. Considero que todo empresario tiene que tener una buena administración, toda empresa tiene que tener una buena administración para salir adelante. En el tiempo atrás, sin más quebramos otra vez en camarón porque no teníamos una buena administración, y es cuando entra el sistema administrativo que tengo allá a operar, y es cuando nosotros comenzamos a ir lo mejor. Las instituciones de gobierno son tan esenciales hoy en día y siempre para poder salir adelante.
Nosotros tenemos problemas ahorita con los permisos de las concesiones de medio ambiente. Tenemos algunos permisos atrasados de la ASA. Hoy somos el único país que pagamos porque hay un tributo para el pago de agua, que todavía no lo han aplicado, pero va en marcha, dicen. Y eso también nosotros tenemos que velar para que no los den el presupuesto, porque no vamos a poder competir en el mercado. Me gustaría que si hay alguna pregunta que la hagan para que dejen de... ¿Alguna pregunta yo les podría responder? Acá tengo una. El camarón blanco de mar que ustedes manejan, ¿es nativo o es? El Itepeneo Banamey es un camarón de la costa de Sonora, del Pacífico, es del Pacífico, de la costa de Sonora, México, a las costas del Perú. Ha sido tan bueno para cultivarlo, que los asiáticos se lo llevaron. Antes el camarón monodón o el tigre era el que más cultivaba en Asia, y ahora los asiáticos lo han mejorado genéticamente y crecen más de 3 gramos semanales en áreas cerradas y con circulación de agua. Entonces, es el pollo del futuro, el camarón. Podemos llegar a trabajarlo de esa forma, podemos llegar a tener crecimientos adecuados. Nosotros en las ánimas crecemos 1.9 gramos semanales, con las condiciones adecuadas de oxígeno, de nutrición, con las condiciones adecuadas de calidad de agua, podemos hacer todo eso. Un punto importante, nosotros somos invadidos por mucho camarón de contrabando, que toda la vida le hemos puesto a las instituciones, hemos sugerido que paren el contrabando. Es una lacra que casi nunca lo vamos a parar y ningún gobierno lo va a parar. Pero a la medida como van las leyes aquí en El Salvador, creo que va a llegar un momento en que sí vamos a poder hacerlo. No lo quisiera seguir aburriendo más, sino que el día miércoles va a haber un día de campo y me gustaría que asistieran la mayoría de gente que pueda, y donde les podemos ir explicando por área qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos. Porque de acá yo les puedo hablar y es posible que me esté mintiendo, pero a la hora de ver lo que hemos hecho, hasta dónde hemos llegado, todos nuestros datos en la granja entran a una área de monitoreo, y por medio de Wi-Fi todo nuestro alimento, temperaturas, todo entra a una área de monitoreo, y ahí es donde llevamos el control generalizado. Entonces una granja tiene que modernizarse si quiere salir adelante. De lo contrario, les aseguro que van a ayudar bastante más. Después de la pandemia fue un tiempo de nosotros bastante difícil. Tuve que quedarme a toda la cuarentena en la granja, y ahí comenzó la gente a conocer la camaronera. De todo el país llegaron a comprar. Nuestras ventas es en borda, como le llaman, en la granja. No sacamos un camarón afuera, pero de ahí para acá nosotros producimos de 2 a 2.5 millones de libras al año. Toda la venta es local. Nosotros nos damos cuenta cuando hay entrada de camarón de contrabando, porque nos bajan las ventas.
bajan las ventas. En septiembre del año pasado, octubre y septiembre del año pasado, estuvimos a un pelo de ir cerrando la granja porque no teníamos venta, había un ingreso de camarón tan exagerado y nuestros costos diarios eran de $25.000 y solo lográbamos vender $5.000 de camarón. Entonces, en ese momento comenzamos a ver si podíamos ir cerrando la granja despacio, porque no podíamos soportar el costo de mantener la granja en su momento o en su tiempo más alto de consumir concentrado de energía. En la granja tenemos 100 personas trabajando y vienen a tractor de 50. Ustedes van a imaginar el costo mensual bastante alto. El costo energético, gastamos, nuestra camaronera tiene la mitad más o menos en energía eléctrica y la otra mitad diésel. Pero más o menos estábamos gastando $4.000 en energía diaria. Entonces teníamos que ver la forma cómo hacer. De noviembre a enero vendimos 10.000 libras diarias. Teníamos un rezago de 600.000 libras en agua que teníamos que sacarla. Lo logramos vender y unas 600.000 libras en términos de un par de meses, 3 meses, y eso lo vino a levantar un poco más ahorita en la moral. Siempre les digo que es necesario que las instituciones de gobierno los miren como productores, como alimento, porque somos parte necesaria de El Salvador producir alimentos de calidad. Supongamos que no venga otra pandemia o una guerra, El Salvador no tiene la capacidad de producir lo que consume y tenemos que trabajar en eso, en tratar de darle alimento a la población y un alimento de calidad. Toda la producción de nosotros es en venta en borda. Estamos tratando desde hace unos 3 años hacer una planta de proceso y por lo económico yo tengo no hemos podido hacerlo. Pero para ahí vamos. Si no tienen más, pues muchas gracias por atenderlo y los esperamos el miércoles para que prueben el camarón de nosotros.